Ovejuna por el compromiso de la invitación y que estéis aquí a compartir esta tarde vuestro quehacer, vuestro saber, vuestro arte con profesorado y alumnado de la RESAC. Tanto que habéis sido, tanto que son, ¿vale? Por mi parte, quiero agradecer también a Nuria y a María vuestro ofrecimiento para moderar la mesa y encabezar todo esto, teniendo en cuenta que la actividad se coordina entre los departamentos didácticos y el recién nacido Departamento de Promoción y Desarrollo, que me encargo de ser el jefe de departamento actualmente. Esto siempre es transitorio, pero bueno. Y sobre todo por anunciar que la actividad es compartida y sobre todo que estéis alumnado, interpretación, dirección, en general, todos los itinerarios. Os dejo ya con ellas, tampoco voy a ocupar más, gracias por venir y os anuncio ya que el 3 de diciembre tendremos otro encuentro con otro gran elenco que estrena el viernes, que es Historia de una maestra, ¿vale? Y también son egresados y egresadas en gran parte los que vienen, por tanto os anuncio ya que os invito a que participéis también esa tarde, igual que hoy, será en la sala polivalente profesores, ¿vale? Así que nada, muchas gracias de nuevo por estar aquí, un placer veros. Bueno, pues yo me sumo a los agradecimientos, en primer lugar, hacia David, ¿no?, por promover, por llevar y por reunirnos a todos aquí hoy, ¿no? Y bueno, también a nuestros invitados, y expreso algo que decíamos antes al comenzar, ¿no?, que es una alegría de alguna manera reencontrarnos otra vez en este lugar que es nuestra casa, la de todos, ¿no? Y entonces eso es muy bonito. Nosotros vamos a hacer, María y yo, una presentación de cada uno de los componentes que estáis aquí hoy en la mesa. Vamos a intentar ser breves, pero no tampoco miserables, porque todos ellos tienen trayectorias estupendas y muy fructíferas, y por lo tanto, sin robar mucho tiempo al coloquio, que es lo que todos queremos, digamos, abordar, pues voy a empezar con algunas de las presentaciones. Y empiezo hablando de la directora del espectáculo, Raquel Camacho, que la señalo, está muy mal señalar, pero la señalo, que está aquí en el centro de la mesa. Es licenciada en Dirección de Escena por la RESAC, con su trabajo de fin de grado La carroza de plomo candente, de Francisco Nieva, quien fue profesor de la RESAC y profesor emérito, fue profesor nuestro, ya de los más mayores del patio, y fue un manchego genial como la propia Raquel. Desde 2009 su carrera como directora es muestra de talento, valentía y tenacidad, tal como declaró en sus comienzos con el nombre de la compañía que fundó junto a la actriz Rebeca Matellán, llamada La Intemerata. A lo largo de estos años su dirección también se ha fundado en la colaboración, y como prueba de ello escenifica versiones de textos clásicos propias y con distintos dramaturgos, como por ejemplo con la propia María Folguera, que está aquí, creando espectáculos como Luciente, Sois almas en pena o Sois hijos de puta, sobre los caprichos de Francisco de Goya, y por ejemplo La dona inmóvile, dormirse virgen y despertar madre de gemelos, inspirada en un cuento de Giambattista Basile. También versiona y escenifica textos contemporáneos como Cada átomo de mi cuerpo es un vibroscopio, o el texto Una novelita lumpen del autor chileno Roberto Bolaño, por cuyo espectáculo en 2020 Camacho recibió el premio de la ADE en la categoría de jóvenes directores emergentes. Su espectáculo Coronada y el toro, otra vez de Francisco Nieva, recibe en 2023 el premio Godot al mejor elenco y el premio Godot a la mejor música. A lo largo de su carrera, Raquel Camacho ha estrenado en importantes teatros de Madrid y en los festivales de Almagro, Alcalá y Mérida, entre otros. También ha creado varios espectáculos para el Circo Price. En 2024, Camacho estrena su propia adaptación de La Paz, un texto de Francisco Nieva a partir de la obra de Aristófanes. Y también estrena la versión de María Folguera de la novela de Martín Gaite, El cuarto de atrás. Este año, además de Fuente Ovejuna, Camacho ha estrenado en Nave 10 Las amargas lágrimas de Petra von Kant. Creo que esto es todo. No sé si hay otro más, además de Fuente Ovejuna. Eran 2, ¿no? ¿O eran 3 espectáculos este año? 3. Bueno, cuento de julio a julio, desde La Paz hasta Fuente Ovejuna, serían 4. Bueno,
Pues como vemos, Raquel Camacho no para. Paso a introducir a María Folguera, que está sentada a su lado, ¿verdad? Es licenciada en Dirección de Escena por la RESAD y en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad Complutense. También tiene un máster en Práctica Escénica y Cultura Visual de la Universidad de Alcalá. En 2001 ganó el Premio de Arte Joven de la Comunidad de Madrid por su novela titulada Sin Juicio, editada en Editorial Visor. Este mismo año, precisamente, ha obtenido la beca Leonardo de la Fundación BBVA, de Investigación Científica y Creación Cultural en el área de creación literaria, para desarrollar el libro El nombre de Bobita. La carrera profesional de Folguera ha estado vinculada desde 2008 al Teatro Circo Price de Madrid, llegando a ser su directora artística desde 2018 a 2023. María también escribe y dirige sus espectáculos para su propia compañía, llamada Ana Pasadena, que es un proyecto de investigación escénica en torno al cuerpo, sexo, género y conflicto. Y también trabaja asiduamente para otras compañías. En 2019, por ejemplo, en el CDN, asume la dirección del proyecto Sendero Fortún, que culminó con la creación de 2 obras, Celia en la Revolución y Elena Fortún. Entre sus otros textos teatrales figuran Hilo debajo del agua, por el que recibió en 2009 el Premio Valle Inclán de Textos Teatrales y el Premio Abierto. Y otro texto, La guerra según Santa Teresa. Sus relatos y ensayos aparecen en antologías junto a otros escritores de su generación. Ha recibido el Premio Ensayo y Narrativa de Caja Madrid por el relato Verlaine, hijo. Folguera también ha publicado sus novelas Los primeros días de Pompeya y Hermanos, entre paréntesis, Placer. Y es responsable de las dramaturgias de diversos espectáculos, de entre los cuales se puede destacar Marcela, una canción de Cervantes, por cuya dramaturgia fue nominada a los Premios Max 2025. Ese mismo año se ha estrenado su versión de El cuarto de atrás, dirigida por Raquel Camacho, con quien ha vuelto a colaborar en esta escenificación de Fuenteovejuna. Y por último, luego va a seguir mi compañera María, yo voy a introducir a Chani Martín, que es el actor que interpreta el papel del comendador. Es licenciado de Arte Dramático en la RESAD. Aparte de su faceta como actor en el mundo del teatro y del audiovisual, Chani Martín es el cantante y compositor del grupo musical El Zurdo. Como actor, desde el año 2000, Chani Martín ha compaginado trabajos en el teatro, el cine y series de televisión y de diversas plataformas de streaming. Ha participado en más de 15 espectáculos teatrales dirigidos, entre otros, por Javier Veiga, Álvaro Lavín, José Luis Arellano, Gerardo Vera y ahora por Raquel Camacho. Es actor en más de 20 largometrajes, entre cuyos créditos figuran El laberinto del fauno, dirigido por Guillermo del Toro, Enloquecidas, por Juan Luis Iborra, Tarde para la ira, por Raúl Arévalo, Nosotros, por Felipe Vara del Rey, Tiempo después, por José Luis Cuerda, Lo nunca visto, Mortadelo y Filimón contra Jimmy el Cachondo, Campeones o Historias lamentables, por Javier Fesser. Su trabajo en más de 30 series incluye créditos como 4 estrellas, La sonata del silencio, Víctor Ross y La señora, todas ellas producidas por La Uno. Poquita fe, por Movistar, y La fuga y El comisario, con Telecinco. En 2021, Chani Martín actúa con su banda El Zurdo en el Teatro Español, en el primer festival de música interpretada por actrices y actores. Y paso la palabra a María. Voy a continuar con Chelo, que no necesita presentación, seguro que la conocéis todos. Mucho. Es licenciada en Arte Dramático por la RESAD y en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Se ha formado con prestigiosos profesionales de la voz como Giseli Berry, Blandín Calé, Patsy Rodenburg, José Luis Gómez y Vicente Fuentes.
Como docente imparte clases de técnica vocal y verso desde 2004 hasta la actualidad en la RESAD. Y a su vez ha impartido ambas materias en el laboratorio de William Layton, La Guindalera, en la Escuela de Arte Dramático de Santander y en la Escuela de Teatro de la Cuarta Pared. Ha sido asesora de voz y verso en diversos montajes teatrales, tales como Ensayando Don Juan, dirigido por Albert Boadella, No hay burlas con el amor, La discreta enamorada, Otro Fuente Ovejuna, dirigido por Pedro Casas para la Asociación Pepe Struch, pero luego hubo Otro Fuente Ovejuna, dirigido por Hernández Simón, en la Compañía Nacional, El Caballero de Olmedo, Entre bobos anda el juego, Morir pensando en matar, El monstruo de los jardines, dirigido por Ernesto Caballero. Y luego, dentro de la Compañía Nacional, además de Dos Fuente Ovejunas, el de Hernández Simón y ahora el de Raquel Camacho, y El sueño de una noche de verano de Bárbara, dirigido por Bárbara Yuc. Paso a presentar a Cristina. Cristina Marín Miró es graduada en Interpretación Textual por la RESAD con matrícula de honor. Yo no sé qué notas Te lo he dicho, muy repelente. Yo no sé qué nota. No sería matrícula. Si no te acuerdas, no sería. Se ha formado con Yolanda Porras, Mariano Gracia, Carlos Tuñón, Ernesto Arias, Lidia Otón, Vicente Fuentes y Chelo García, entre otros. Además de su participación en Fuente Ovejuna, ha colaborado con la Compañía Nacional de Teatro Clásico en otros 4 montajes. El público ha podido verla en La Lojería, una producción en la que también asumió la dirección, así como en el Don Gil de las Calzas Verdes, El monstruo de los jardines y La discreta enamorada. Estos 3 últimos espectáculos los llevó a cabo como integrante de la 6ª promoción de la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico. Asimismo, ha formado parte de la Compañía Ana de Amores, ampliando su trayectoria dentro del teatro clásico. En televisión hemos podido verla en El Nudo, producido por Diagonal Televisión y dirigido por Jordi Frades, y El concierto de San Ovidio, un cortometraje sobre la obra dirigido por Mario Gas. Y voy a dar ya, para finalizar, voy a presentar a Vicente, que seguro que también muchos de vosotros lo conocéis. ¿No? ¿Ya nadie? No. Qué pena, una pena. Vicente es licenciado en Arte Dramático por la ESAT de Sevilla, fue profesor de dicción y expresión oral en la RESAD durante 25 años. Ha impartido clases de ortofonía, expresión oral e interpretación en diversos centros docentes, entre ellos la ITAE de Asturias, el Aula de Teatro de la Universidad Complutense de Madrid y la ESAT de Torrelodones. En 2007 recibió el Premio Max de la Crítica por su ciclo de autor, del que fue fundador y director en la Sala Pradillo. Es autor del libro La voz del texto, biomecánica de la palabra hablada, publicado por Ediciones Antígona. Como actor lo hemos podido ver en obras como Castildíar, Tartufo, Sueño de una noche de verano y Los desvaríos del veraneo. Esto en teatro. En audiovisual ha participado en series de televisión como 30 monedas, dirigido por Alex de la Iglesia, Escándalo, Retrato de una obsesión, Asalto del Banco Central y Amar es para siempre. Para siempre. Bien, ya hemos cerrado las presentaciones, hacemos un... Pues está muy bien, ¿no? Bueno, ya nos conocéis, ya nos podemos ir. No, ahora viene el diálogo. Ah, Leo brevemente, hemos hecho unas palabras sobre el resumen del argumento de la obra para ponerlo en común con todos, aunque seguro que lo conocéis, pero bueno, lo cuento para refrescar los temas de los que habla Lope. El texto de Lope toma su argumento de los hechos ocurridos en el pueblo de Fuente Ovejuna, Córdoba, en 1476.
La trama, de contenido social y reivindicativo, cuenta la historia de cómo este pueblo se rebela contra los abusos de poder ejercidos por el comendador Fernán Gómez. El poder despótico del comendador se agudiza en el trato con las mujeres, sometiéndoles a abuso sexual, en algunos casos. El punto de inflexión sucede en el segundo acto, cuando durante la boda de Laurencia y Frondoso el comendador interrumpe la celebración para llevarse a Laurencia, provocando posteriormente una reacción furiosa en el público. En el pueblo, perdón. Tras la violación, y en el público también. Tras la violación, Laurencia regresa e insulta a los hombres de Fuenteovejuna. Les reprocha su falta de coraje y virilidad para rebelarse a los tiranos. Todos reaccionan, se rebelan y asesinan al comendador. Laurencia reúne por su parte a las mujeres y nombran cabo a Jacinta y alférez a Pascuala y se suman a la rebelión. Cuando los reyes católicos investigan el asesinato, los habitantes de Fuenteovejuna se mantienen unidos respondiendo: Fuenteovejuna lo hizo. Finalmente, los reyes restablecen el orden y reconocen la justicia popular. Como temas principales tenemos la justicia colectiva, la identidad comunitaria, el abuso de poder, el honor y la dignidad. Y si queréis empezamos ahora con la ronda de preguntas. Empiezo yo preguntando al equipo artístico. Raquel, ¿cómo ha sido trabajar una obra del Siglo de Oro? ¿No? ¿Qué retos ha planteado para ti? ¿Y cuál ha sido tu visión? ¿Qué es lo que has querido ofrecer con tu puesta en escena? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por las presentaciones. Bueno, los retos eran muchísimos. A ver, voy a decir algunos. Porque más allá de dirigir una obra de estas características, en cuanto a la cantidad, ¿no?, de elenco que hay, esa sería una de las primeras. Porque además yo dije más. O sea, podíamos habernos quedado en 15, y dije, no, 4 más, ¿no? Bien, claro. Está bien, siempre. Más es más. Eso es menos es más que os dicen realmente. Bueno. Es muy manera de ver las cosas. Bueno, se ven pocas obras también con mucho elenco, ¿no? Y es Se ven pocas y claro, y es Fuenteovejuna. Pues bueno, pues uno de los primeros retos realmente era ese, ¿no? Es la obra más conocida del barroco español. Todo el mundo sabe de alguna manera y grosso modo en qué consiste la trama de esta obra, ¿no? Entonces ese era uno de los primeros retos. Yo como directora escoja o decida hacer el trabajo que decido hacer, pues para mí es muy importante que haya una conexión con lo que se está contando ahí, ¿no? Y eso por un lado, pero por otro lado, ¿qué puedo aportar yo, ¿no? Desde mi poética, desde mi lugar y sobre todo desde mi mirada de hoy en día. Entonces, estamos aquí, vivimos en democracia y, claro, en esta obra había en esta época había una tremenda tiranía. Y también se estaba contando claramente el paso del sistema feudal al sistema monárquico. Entonces, claro, esto cuando realmente ves que está en la obra y que tienes que hacer esta obra, esto de repente ya es un reto, decir, bueno, ¿esto qué va a contar? ¿Qué va a leer el espectador de hoy en este periodo de transición, ¿no? Pero, claro, la mente hace muchísimas trampas. Y realmente cuando un texto tiene la potencia, la belleza y la importancia como tiene Fuenteovejuna, pues todo eso ha resultado ser secundario, porque cada verso no podía ser más pertinente como ha sido. Nosotros lo hemos pensado todas, en verdad, pero cada espectador lo ha sentido así. Y eso es lo más importante, ¿no? Poder transmitir una serie de ideas al espectador, crear esos estímulos que le van a llevar a una reflexión, que hay cosas que son así en el texto y queremos mantener que sea así y a ver qué recibe el espectador, y hay otras que queremos decírselas de una manera, ¿no? Ese es mi trabajo. Yo creo que el trabajo de la dirección tiene que ver con conocer tu poética
y ponerla al servicio del espectáculo y establecer una comunicación y un diálogo con la autoría, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquí el tándem Folguera y Camacho, pues creemos que funciona de maravilla en ese sentido, porque bueno, trabajamos desde la escucha, trabajamos desde el diálogo y era muy importante también no partir solo digo solo y al final es el eje, ¿verdad?, de la obra, la historia de las mujeres y la historia de Laurencia, pero ¿dónde estaba el origen de todo eso? Yo soy muy obsesiva y muy insistente con conocer los orígenes de las cosas, me hago muchísimas preguntas, no me quedo tranquila. Igual que cuando descubrí la época exacta en que los reyes católicos instauran la institución en España, ¿no? ¿Qué he dicho? La institución. La institución. De la Inquisición. El Santo Oficio de la Inquisición. Año 1478, 2 años justo después, quizá esto que hicieron al pueblo de Fuenteovejuna fue un ensayo general, ¿no?, para la instauración del Santo Oficio. Entonces, bueno, pues los retos eran cómo contarlo a través de mi poética. Quería hacer una obra de arte total, por supuesto. Esto debo decir que ha sido muchísimo trabajo, pero que sea muchísimo trabajo no significa que sea tan difícil. Esta ha sido la parte sencilla. ¿Por qué? Porque Lope lo está escribiendo ahí, ¿no?, de alguna manera. Y estaba muy presente también en la versión de María. Sí que no se pretendía hacer un punto de partida, sino la obra de Lope. Bueno, ahora ya María hablará de su parte como dramaturga, pero eso era para mí lo más importante, hacer una obra de arte total, establecer en el escenario los conflictos, las ideas que están en la obra y cómo nos resuenan a nosotras y cómo les damos ese espacio y ese lugar y bueno, retos muchos también a nivel temático, la trama de los reyes, ¿no? Encontrar, claro, los reyes salvadores, pues claro, en fin, soy una persona absolutamente republicana, entonces, claro, esto era muy complicado, o sea, pensar que los reyes venían aquí a salvar al pueblo a través del perdón, ¿no? Y también, bueno, todo el tema del reparto de las tierras, porque estamos en un momento en la obra en el que se está construyendo, de alguna manera se están repartiendo los territorios y eso, pues claro, cómo lo leemos con la actualidad en la que habitamos el día a día, ¿no? Entonces, retos eran muchísimos y luego, por supuesto, para mí era muy claro que la violencia tenía que ser explícita. Ha sido, creo que, uno de los aportes más grandes con esta obra de Fuenteovejuna porque está en el texto y porque siento que, bueno, no sé, no me voy a poner a hablar de otra Fuenteovejuna, pero que siento que se pasa muy por alto lo que está sucediendo en esta obra, ¿no? Y entonces formalmente, y no es formalmente, se llama acción y ahí lo ves, un maestro absoluto. La violencia tenía que ser algo hiperbólico, que es muy curioso que la gente lo sienta como algo tan incómodo para ellos en un escenario sabiendo que es mentira y que estemos tan anestesiados con la realidad, por ejemplo, ¿no? Es algo que he descubierto también a través de dirigir esta obra y contrastar con el espectador un poco sus sensaciones con este tema de la violencia, que hay gente, a la mayoría de la gente le parece muy impactante y dicen, por fin he visto Fuenteovejuna. Hay otra gente que dice, pues no me parece tan violento como me habían contado. Pues es que bueno, claro, para gustos los colores y bueno, nada, por añadir en este sentido, el reto también era tener un maravilloso elenco. Lo he tenido y creo que es realmente lo más importante siempre, que te lanzas, ¿no?, a la complicación de dirigir una obra y más. Si es de estas características, pues tener todo el día, cada día sobre el escenario a figuras de este inmenso tamaño hace que todo sea más sencillo.
mucho que se cansan ellos del día a día, pero ya estamos en la recta final. Bueno, que podría estar hablando muchísimo de todos los retos y en resumen, pues lo que, bueno, más o menos las cosas que he dicho y sobre todo contar esta historia de mujeres y de pueblo unido y de comunidad, ¿no? Que también es algo que creo que es bastante destacable de la obra, cómo la comunidad no está tratada como rebaño, sino que son personas con una propia idiosincrasia y una individualidad dentro de ese mundo comunitario, solidario y amoroso que es el pueblo de Fuenteovejuna, hasta que el sistema opresor viene a... joderles un poquito, hablando claro. A ejercer presión. Y en cuanto a la versión, esto que comentaba Raquel, ¿no? La línea política de la obra, ¿cómo ha sido, María? Porque en el programa de mano dices se ha querido preservar la trama de los reyes y la guerra, ¿no? Reflejo de un mundo sumido en la urgencia. Sí. ¿Cómo ha sido lidiar entre la acción política y la social, ¿no? La línea política, la línea social? ¿Por qué se ha respetado en la versión esta línea política y cómo crees y cómo lo has resuelto? ¿Cómo ha sido ese proceso? Sí, como ha mencionado Raquel, la trama de los reyes, ¿no? De los reyes católicos, que hace una especie como de trenza, ¿no? Entre la acción en el pueblo de Fuenteovejuna y la acción de la guerra que ocurre cerca en Ciudad Real, las escenas de los reyes. En versiones anteriores, desde Lorca, es la parte que suele sufrir más o ser más reducida. También, claro, yo obviamente como dramaturga he estudiado todas las puestas en escena y versiones a las que he podido tener acceso. Y ahí esa parte es la que suele tener como un negociado más personal, ¿no? de cada versión. Pero en esta ocasión queríamos que estuviera muy presente esta trama. O sea, por ejemplo, Lorca la suprimió completamente, luego en el año 1999 también hubo una versión del Centro Andaluz de Teatro que también la quitaba completamente, pero nosotros queríamos unos reyes en tensión, queríamos unos reyes en estado de guerra civil, unos reyes, yo le decía mucho a Raquel, estos son unos reyes que tienen como barro en las botas, que tenemos muchas veces, y en algunas versiones de Fuenteovejuna yo he sentido que se representaba a unos reyes católicos como un poco fosilizados, un poco ya consolidados, los reyes católicos de su madurez, de su vejez, pero estamos olvidando que es el año 1476, que la península ibérica está en plena guerra y tensión por todas partes, los nobles contra los reinos islámicos contra los reinos cristianos, por todas partes, ¿no? Y entonces le dimos mucha importancia a esta parte. Y para mí eso ha sido también un gran acierto de la puesta en escena, en el sentido en que la vida en Fuenteovejuna está completamente relacionada con la tensión en el campo de batalla. O sea, es una especie de vanguardia-retaguardia, ¿no? Las violaciones que ocurren en el pueblo están relacionadas con la violencia y la testosterona que se ejerce en la villa de Ciudad Real, donde corren los ríos de sangre, ¿no? En un lugar se está degollando a personas y en otros se está violando a mujeres, pero es la misma violencia la que está conectada. Y añado que para mí ha sido el magnífico equipo que ha convocado Raquel, ha sido una manera de trabajar en conjunto, de pensar juntos y de ir adentrándonos en la complejidad de esta obra, que es engañosa. Como buena obra canónica, antes de empezar el proceso, hace meses, yo sentía que la conocía, yo sentía que conocía Fuenteovejuna y me permitía incluso ser un poco condescendiente con algunas cosas. Decía, bueno, pues es una obra de buenos y malos, de villanos y víctimas, de enamoradas y enamorados, chicos y chicas, malos y de repente, de la mano de todo este equipo extraordinario, hablo también de la diseñadora de vestuario, hablo de las conversaciones que hemos tenido con todo el equipo de actrices y actores analizando cada personaje, de los berenjenales en los que nos metíamos debatiendo sobre cobardía, sobre crueldad. Entonces de repente me daba cuenta que Fuenteovejuna tiene trampas y tiene hoyos en los que tú te caes. O sea, sabéis que estos planetas tipo Marte, ¿no? Que parecen planos y luego por dentro están llenos de
de cañones y desfiladeros, ¿no? Pues Fuenteovejuna es una obra llena de abismos, que engaña completamente. Entonces tú te pones a andar tranquilamente y te caes. Te caes en hoyos, en esta representación de la violencia, en esta representación de la cobardía. Creo que Lope fue un hombre muy exitoso en vida, pero siempre sometido a buscar financiación, a mantener un estatus de vida, a colaborar con la Inquisición. Es decir, es una mezcla de aventurero, acomodado, pelota, arriesgado, que para mí eso es una gran conexión con el presente, ¿no? Yo me puedo sentir identificada con esta necesidad de sobrevivir y a la vez este deseo de ser poeta, de ser escritora y artista, como quería Lope también. Entonces, Lope creo que sabe muy bien de qué habla cuando pinta la cobardía con la que todo el pueblo soporta las humillaciones. También destaco de la puesta en escena de Raquel, que es la versión que yo he visto más violenta entre hombres. Es decir, he visto muchas Fuenteovejunas en las que los malos incomodan a las mujeres, los hombres del pueblo se quedan rígidos, pero como caballeros, pero siempre en una integridad, ¿no? Y en la versión de Raquel, en las escenas, se ve como los hombres sufren también el machismo, como hay un bullying muy cruel, muy feo, muy humillante, muy desagradable. Hay escenas que son más de transición o que no son tan climáticas en principio, y Raquel las convierte en auténticas núcleos calientes, ¿no?, de la función. Entonces, bueno, solo decir eso, que ha sido como un gran laboratorio en acción, que por supuesto ha completado el público y lo sigue completando función a función, en los que vemos estas reacciones, y cómo se cuela en esos cañones que digo que tiene, en esos abismos que tiene escondidos, se filtra el presente. Le pasó a Lorca, le pasó a la versión de Hernández Simón en el 2017, que era el año del Me Too. O sea, es una función tan política, puede ser reaccionaria o revolucionaria, puede ser machista, puede ser feminista, puede ser espejo del presente, porque es que es tan potente lo que presenta en escena, que se le infiltra la actualidad. Y cuando se estrenó esta obra y cuando ensayábamos, no sabíamos que en septiembre se iba a infiltrar el conflicto, bueno, el genocidio que está ejerciendo Israel, pero ahora ya no hay manera de no verlo, ¿sabéis? O sea, pero no es que ella haya metido nada en escena alusivo a esto, simplemente que el presente, las violencias del presente se cuelan por los intersticios de la obra. Entonces es una obra absolutamente viva. Sí, es universal, como viva, como dices tú, como dice Raquel también en una de las entrevistas que he visto de la Compañía Nacional, ¿no? Que es una obra que resuena, ¿no? Nos resuenan todos los contenidos y sobre todo este conflicto, esta línea política de la que y en cuanto a la asesoría de verso, por ejemplo, al trabajo con el verso, ¿cómo ha sido, Txelo, tu labor como asesora? ¿Qué aspectos has trabajado especialmente? ¿Dónde has puesto el foco? ¿Cómo habéis trabajado en conjunto en el equipo artístico? Bueno, pues hemos trabajado en equipo. La verdad es que es una sensación de saber lo que Raquel quiere y luego ir, bueno, hacer desde la primera palabra hasta la última, haciendo todo el análisis, toda la estructura, paso a paso, andando con todos los actores. Y primero se hace como un recorrido de estructura, digamos, para ver toda la métrica, para ver todos los entresijos que tiene. Una vez que está esa estructura un poco dominada, vamos un poco a lo que la propuesta de Raquel, lo que la directora quiere conseguir, y desde ahí pues es una labor un poco de ayudarles a respetar el verso y traspasar un poco lo que la obra quiere contar. Ese es un poco el trabajo, pero realmente
es con ellos, o sea, es ponernos y entrar en esas subordinadas enormes, y trabajar y llevarlo al habla, que es lo más difícil siempre, ¿no? También hemos puesto mucho hincapié en que sea algo un poco homogéneo. Hasta la persona que tiene que decir una frase no se le puede, ¿no? Es muy importante esa frase, ¿no? Y quizá más difícil que, o sea, entonces esa idea de entre todos, trabajarlo y sostenerlo, la verdad. O sea, es un poco la idea. Con estos actores Estupendísimos, ¿eh? Sí, bueno, había un poco de todo, había gente que había trabajado mucho verso, gente que no había hecho nunca. Y entonces, bueno, pues luego ya, pues la joven estaba muy entrenada, toda la gente que venía de la joven estaba muy entrenada, pero bueno, luego había gente que le tenía mucho respeto y mucho miedo, entonces cómo abordarlo, ¿no? Desde esta forma también de interpretar ahora, buscando poner esos versos en habla, ¿no? Buscar y que fuera todo un poco coherente, que no dijese uno de una determinada manera. Y claro, las asesorías es verdad que es una cosa un poco, porque cada uno también lleva ahí, ¿no? Su forma de hacer, su forma de... Entonces, bueno, pues intentar, ¿no? Ver lo que cada actor tiene e intentar apoyarle, ¿no? Ha habido, pues bueno, gente que se sentía más insegura y hay que apuntalarlo más, y gente que realmente ha sido como muy, ¿no? Es acompañarle y ver pero vamos. Y siempre, claro, también es muy importante hacia dónde quieres ir. La estructura está, pero luego hacia dónde va. Y luego yo como autor, o sea, como autora de la versión, siempre tenía la suerte de tener a Chelo en una línea directa, ¿no? El sábado por la mañana, Chelo, ¿te parece bien este verso? Porque hemos seguido retocando hasta el final, ¿no? También se iban probando cosas en los ensayos. Raquel decía, no me convence esto, y le volvíamos a dar una vuelta en la semana 5 de ensayos. Eso ha estado Nos ahí tenía siempre. que convencer a nosotras y al actor luego, Sí, ¿no? Luego está el actor que te decía, no, yo esto no, yo esta palabra no. ¿Puedo cambiar esta palabra de...? A ver, venga, vale. Sopa de ternera y coles. Sopa de sí. Que no me acuerdo cuál es la original. Ver la vaca entre las coles. Ver la vaca entre las coles, haciendo 1000 caracoles, y me pidió Cristina que lo cambiáramos a sopa de ternera y coles. Mucho más fluido. Es más fácil de visualizar. Qué bien, qué suerte, ¿no? Poder trabajar así en presente, ¿no? Construyendo y viendo que si no funciona, a ver qué maneras tenemos, ¿no? Trabajando en equipo de poder definir bien y quedarme, ¿no? Con la de Raquel, ¿no? Que te quedabas como todos, ¿no? Pero como quedo tranquila, ahora sí, ahora con este cambio sí que funciona, porque a veces, sobre todo... Sí, en bueno, una es que es fundamental, donde hay tantas personas, hay tantos universos, y entonces, claro, aunque lidere el de dirección, ¿no? Porque es su rol en ese momento, pero claro, esta parte que comentamos, ¿no? De los cambios de verso, luego hay que tener en cuenta, ¿no? Los tiempos. Es verdad que tuvimos más tiempo de ensayos, lo cual la verdad que fue estupendo, porque para esta obra que empezó la primera vez fue, madre mía, 2 horas y 20 creo que fue, no sé, al final 2 horas y 8 y 7, vosotros lo sabréis mejor que yo ya. 2 horas y 7. Bueno, eso, el tiempo, como ese monstruo ahí, Sí. que también es un aliado. Pues ya que estamos hablando, digamos, de la colaboración y de los actores y de las coles y las vacas, pues la pregunta que yo hago es para los tres, la podéis, o sea, contestar individualmente, la podéis dialogar, y sería cómo ha sido la construcción del personaje según las necesidades de esta propuesta escénica. Y como, o sea, un poco, ¿no? ¿Cuáles han sido para vosotros los retos y los hallazgos? Tú que tienes matrícula de Navarra. Eso ha sido un poco... Yo primero quiero decir que estoy súper nerviosa, en plan, hemos hecho ya bastantes como entrevistas y encuentros y tal, pero estar aquí en la Resat, en esta sala
donde hice el montaje de tercero y el TFE y que esté aquí Yolanda Porras, que ha sido mi tutora a los 4 años. Estoy como genuinamente, llevo como con el corazón a mil desde que... Sí, me voy a quitar esto. Y nada, os quería como agradecer mucho. Lo de las coles y las vacas y eso es como un ejemplo muy bueno del lujo que ha sido poder tener como una asesoría de verso, una autora de la versión que está todo el rato trabajando, porque yo que soy un poco del equipo de personas ya un poco entrenadas, porque venía de estar 3 años solo haciendo verso en la joven, pasa una cosa a veces con el verso que es muy frustrante, que es que ya no solo por la estructura, que también esas subordinadas interminables tal, sino que a veces por el léxico mismo, por las palabras, aunque quieras, aunque pongas todo tu empeño, no llega al público el significado de lo que tú quieres, de lo que pone, de lo que tú, como lo has buscado en el diccionario de autoridades, sabes lo que significa, si no, no lo sabrías tampoco. Entonces, ¿cómo lo va a saber el público en la primera vez que lo oye? Entonces, esto de la vaca, como que en el monólogo que tiene Laurencia en una de las primeras escenas, que habla de sus placeres en la vida, que son comer, básicamente, para mí era importante que se entendiera que estaba hablando de comida. Entonces hay un momento en el que ella dice, me gusta ver la vaca entre las coles haciendo 1000 caracoles con espumosa armonía. Entonces, claro, todo el mundo ve una vaca como andando entre las coles, y no era eso, era la ternera como revolviéndose en la sopa de coles. Entonces era como, Dios, esto no lo va a entender nadie. Entonces, como que yo le pedí a María, podríamos sustituirlo por algo que sea como más comestible, en plan, como algo más claro. Y eso me parece a mí como muy fascinante y muy difícil para un autor, que eso de hecho lo dice Mayorga en un prólogo que tiene muy bonito de una edición del Monstruo de los Jardines, precisamente, que habla del trabajo del adaptador, que dice que hay momentos en los que el adaptador tiene que elegir que el público entienda lo que quiere decir, entonces igual hay que cambiar cosas y tal, y hay otros momentos en los que el adaptador tiene que elegir que el público lo que oiga es el paso del tiempo. En plan, palabras que no entiende, palabras que le son ajenas, pero que puede más o menos entender el contexto, y que entienda que han pasado 400 años desde que se escribió ese texto hasta ahora. Entonces, eso ha sido un lujo, y para mí uno de los retos precisamente ha sido como llegar a como que Laurencia y dentro de este montaje que llegue al público en ocasiones. Creo que en este montaje ha sido muy fácil porque es un montaje hiper potente, entonces las cosas llegan, no se quedan cortas precisamente. Pero dentro de eso ha sido muy bonito encontrar los matices y como las complejidades del personaje, que también es algo que dice María, que es algo que, por ejemplo, hablábamos mucho en cuanto a la historia de amor, que en el Siglo de Oro, cuando una está enamorada, lo dice, y tiene 800 sonetos de amor, y es clarísimo, no hay duda, y aquí de repente Laurencia no tiene apenas momentos en los que hable de que está enamorada de Frondoso, entonces de repente era como, guau, qué humana es, porque es como que le gusta, pero le da como un poco él es como un poco intenso, entonces le da como pereza, pero a la vez le hace gracia, pero todavía no quiere, pero tal, entonces eso era como súper poco Siglo de Oro en ese sentido. Entonces, como ir descubriendo esas pequeñas trampas que dice María, ha sido un reto, pero a la vez como una delicia, en plan, como ha sido muy gustoso, la verdad. Te toca a ti. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo ha sido la construcción del personaje en relación a la respuesta? Bueno. Es verdad, es que ya no contestaba. Bueno, pero no pasa nada. Sí, pero os contestéis siempre. Bueno, primero también dar las gracias por esta invitación. Yo también salí de esta casa casi recién inaugurada hace un montón de años, y es una alegría volver aquí y ver que sigue esto lleno de gente. Pues la construcción de este personaje ha sido como la de otros que he hecho, a través del entendimiento de qué espacio ocupa este tipo en este lugar, para qué está, qué pieza del puzzle es y qué necesidades
tiene esta obra de su energía, ¿no? ¿Qué le plantea la obra a este personaje y qué es lo qué función tiene aquí? A eso se le suma el tándem que he hecho también con Raquel, que es la segunda función con la que curro con ella, y estoy enamorado absolutamente de su dirección y mi confianza está absolutamente disponible para ella, con lo cual, aparte de mi entendimiento sobre el lugar que ocupa este comendador aquí, que puede ser más o menos obvio, hacemos una lectura conjunta de esta parte hiperbólica, ¿no? O sea, a mí me llama Raquel, me dice, oye, que quiero que seas el comendador, y yo le digo, vale, y luego me cago de miedo, pero le digo que vale, y la siguiente llamada le digo, hostia, yo veo sangre por todos los lados, y ella me dice, yo también. No, digo, pues ya está, estamos ya en sintonía, y bueno, la construcción, digo, yo creo que los actores son canales de la historia que escribió alguien y que tienen que servir de canal para que esa historia llegue al público en el contexto y en el tiempo actual, ¿no? O sea, que esto lo escribe Lope hace 400 años, supongo que sería como una función para el teatro del barrio de allí, de Estutal, porque era sobre un hecho, ¿no? Sobre un hecho real, tal cual, político, fracasó en su tiempo, o sea, digo, no fue la obra más exitosa de Lope, y de repente en la actualidad tiene una fuerza diferente, una lectura diferente y una dimensión hermosa, ¿no? Y que nos habla de nuestros tiempos de una manera mágica. Yo entiendo que si esta función que ha dirigido Raquel la hubiera dirigido hace 15 años, la lectura sería otra, sería menos oportuna, porque había un bienestar que mucho más latente que el del presente, ¿no? Entonces, nada, pues uno se va sometiendo a todas esas cosas, intenta hacerlo bien y salir a todos los días a darlo todo, no hay otra. ¿Y tú, Vicente? Pues, bueno, ellos son dos personajes muy protagonistas. El mío, yo lo siento muy protagonista, pero no lo es. Lo primero es decir, a mí me llega este regalo, ¿no? Por una llamada de Raquel, donde yo esto no me lo olía por ningún sitio. Y bueno, cuando me dice Juan Rojo, yo leo la función y digo, Juan Rojo, pero si casi no aparece. Y empiezo como a ver algo que no veía, quiero decir, ese personaje casi no existía, ¿no? En la primera lectura que yo hago de la obra. Sin embargo, en todo ese desarrollo yo ahora siento que Juan Rojo está muy presente. O sea, me siento hiperpresente en la función y también me siento con una función clara, ¿no? Bueno, clara y contradictoria, porque yo veo que Juan Rojo quiere tirar por un sitio y al final tira por otro. O sea, también yo creo que es lo que le pasa a muchos personajes en esta función, ¿no? Que, claro, cuesta mucho dar el paso. Entonces yo lo siento, de pronto, desde aquella primera lectura, pues mucho más ahí, ¿no? En presencia y en realidad. Y además, por todo el trabajo que hacemos, que también es muy conjunto, en todos los sentidos, ¿no? Tantas miradas, tantas interacciones, que a lo mejor son puntuales, pero yo, por ejemplo, el momento que tengo contigo, para mí es de una intensidad enorme, y en ese momento yo siento ahí al monstruo delante de mí y tengo ese coraje, aunque sé que... Y luego, al final de esa misma escena, que yo digo, cielos, que por esto pasas, que igual que estás con la pistola y este me mata, pero siento que he ido como entendiendo, o creyendo entender al menos, lo que es este personaje. Y yo ahora lo siento pues muy importante, la verdad, ¿no? O sea, yo me siento en escena pues con unas ganas enormes de compartirlo todo, de trabajarlo y de construir diariamente
ese personaje y no he hecho en falta ningún otro. O sea, creo que es el personaje que me venía bien a mí, ¿no? Y lo agradezco un montón. Y luego, con respecto a esto que he dicho, hay tanta complicidad escénica, no complicidad ya a nivel de trama, que no la hay, ¿no? Con unos sí y con otros no. Pero hay una complicidad escénica enorme. Yo creo que hay una retroalimentación de todo el grupo brutal. Es brutal porque yo voy descubriendo cosas todavía, ¿no? Después de la cantidad de representaciones que llevamos, yo no siento la rutina en mi trabajo. O sea, hay cosas que ya están consolidadas, pero hay otras que yo, no sé, por ejemplo, últimamente, ¿no? En el Pósito, en la escena del Pósito, que luego él entra diciendo que va buscando una liebre que por pie se le va, ¿no? Y que hace que torturen al alcalde. Entonces, cuando él dice que su hija es al alcalde, el alcalde, que yo estoy frente a él, nos miramos, yo hace pocas funciones que yo le digo, tranquilo. O sea, eso no estaba al principio, eso va apareciendo, va surgiendo, porque él me echaba unas miradas y como diciéndome, a este me lo cargo yo aquí, ¿no? Y yo digo, pues no. O sea, hay un diálogo, un diálogo soterrado que es enormemente, yo creo que en todos, ¿no? Claro, yo veo más lo que hago, pero también observo, escucho, y hay como una riqueza enorme en ese sentido, con lo cual eso habla muy bien del elenco, y espero que a mí se me incluya en eso, que se habla bien del elenco, porque se va como desarrollando diariamente esto. O sea, es una pasada. Es que un poco lo que dices, Vicente, bueno, esta frase un poco clichoica, pero es verdad, no hay pequeños personajes, sino que hay actores comprometidos, ¿no? Y luego en esta obra, que es tan coral a la vez, que es un engranaje coral, aunque tiene, claro, grandes cargas solistas, pero absolutamente coral, y la fortuna y la suerte, que ojalá pudiera ser así siempre, que podéis poner a prueba esta obra, este juguete, durante tantas representaciones, ¿no? O sea que es una mezcla muy chula y muy bonita en la que estáis. Y yo tenía una pregunta precisamente que es la misma, pero referida a Vicente. ¿Cómo has podido separar tu conocimiento del verso como profesor, tu ser profesor, con tu ser actor? ¿Separar? No ha podido. No has podido. No has podido. Bueno, a la hora de interpretar. No, más bien ha sido corroborar o ha sido desarrollar también el trabajo conjunto con Chelo, porque yo ahí he estado como actor, ¿no? En ningún momento he adoptado, tengo mi manera de entenderlo y mi manera de plantearlo, lo he adaptado en función también de lo que Chelo me ha ido pidiendo, pero en realidad yo creo que ha sido un trabajo de consolidación de mi propio pensamiento con respecto a eso, ¿no? Y de entender, claro, en escena. Yo nunca había hecho un personaje en verso como actor, no lo había hecho. Lo he trabajado mucho sobre ese tema. De hecho, en el libro este que antes mencionaste, pues tengo un capítulo dedicado a eso, porque tengo mi manera de entenderlo y mi manera también de tratar de despejar las incógnitas o de enfocar los problemas que lleva consigo el verso. Y con respecto a eso, esto que ha hablado Cristina y de las adaptaciones y demás, yo creo que es que si a nosotros como actores nos cuesta tanto entender lo que el verso nos dice, ¿cómo lo va a entender el público en una representación? Eso tiene mucho más que ver con lo que se proyecta, con lo que se propone, con todas las intenciones, con toda la subtextualidad que lleva detrás. O sea, yo creo que no hay que tenerle miedo a las palabras, y las palabras que no se entienden, el contexto las hace entender. O sea, que
que también se le tiene demasiada, como se le da demasiada importancia a eso, cuando si yo digo, bueno, esta palabra a lo mejor la conocéis todos, que no se me ocurre, ¿cómo sería? Paranomasia, no sé. Pues yo digo, es que estoy, que no es así, pero bueno, estoy en una paranomasia. Bueno, pues no lo entenderéis lo que es, o sí, pero lo que uno proyecta hace entender lo que ocurre, porque está también ese inconsciente que está todo el rato funcionando en cada uno de nosotros, y esa realidad vital, social, intelectual, que completa muchísimas cosas, y que lo importante es que esa palabra se diga con su significado y con su intención. Y creo que eso hace que lleguen mucho más las cosas y que el verso no suene a algo arqueológico, sino a algo vital, algo vivo. Es como que hemos visto o vemos teatro en otro idioma y no lo entendemos, ese idioma, pero sí que conectamos con lo que está pasando ahí. ¿Por qué no con el verso? Que además hay muchísimas palabras que sí entendemos. O sea, que nos fijamos más en las que no se entienden. Y yo creo que a veces las adaptaciones, según mi opinión, abusan del retoque, según mi opinión, en función de lo que yo he ido viendo a lo largo del tiempo. Y entonces yo creo que hay que tenerle menos miedo a ese tipo de cosas, según lo que entiendo y planteo. Hay una pregunta que va dirigida a actores, pero va dirigida también a toda la mesa. ¿Cómo habéis podido conjugar este trabajo tan físico, tan realmente arraigado en una fisicidad? Bueno, todo el teatro es físico, pero es que esto es un espectáculo realmente cañero físicamente, con la particularidad y las exigencias del arte. ¿Cómo ha sido eso? A mí lo primero que me preguntó Raquel es cómo estaba físicamente. Pues con eso lo has dicho todo. Sí, ella me preguntó eso. Yo tengo 16 años más que el siguiente que me lleva, ¿cómo es? Que me sigue en edad. Sí. Si tienes 52. Está tropeado, está Jorge, ¿no? Qué malo eres. Si tienes 52, ¿no? Yo tengo 52, sí. No. Hay varios con 52. Bueno, lo que quiero decir, a mí es que esta propuesta, y perdón si estoy como monopolizando un poco ahora. También vamos a comentar. Esta propuesta es que me ha venido en el momento que yo deseaba. Porque yo no sé cuánto tardaré en empezar a estar decrépito, obviamente. Porque estoy decrépito, pero aún no se me ve. Entonces, y yo, es que además era algo, nunca se lo he dicho a Raquel, pero era algo que yo tenía ahí en la cabeza, y digo, joder, antes de que me pudra como cuerpo, yo quiero, de algún modo, porque yo he sido siempre muy físico, y de hecho yo quise hacer la carrera en el Instituto del Teatro de Barcelona, que yo me presenté a mimo y pantomima, ¿no? Allí, y encontré la voz, porque por una serie de circunstancias me encontré con Coralina Coulomb, que fue mi primera maestra. Bueno, total, que yo digo, joder, antes de que mi cuerpo no responda, yo quiero hacer algo que me obligue físicamente, ¿no? En un momento dado de todo el desarrollo de esto, yo me veía casi incapaz. Sobre todo porque el tema coreográfico a mí me bloqueaba, yo veía a todos estos que lo pillaban enseguida y yo me sentía un poco imbécil. Bueno, han pasado como una serie de... que ahora yo veo la función y digo, pero fui gilipollas, ¿qué me pasaba a mí? Pero si esto está tirado. Entonces, sí, pero claro, yo tenía miedo al fracaso, tenía miedo a... Claro, yo he estado aquí 25 años dando clases, llevo 45 años de pedagogo y tenía miedo a fracasar, a no estar a la altura, a todo ese tipo de cosas que, bueno, que la cabeza ya sabéis todos cómo es porque tenéis. Entonces, ¿no? Todas las historias que nos pasan. Y ahora yo estoy feliz de que sea tan física. Y yo, hoy por hoy, no me canso. Es así. Yo un poco lo mismo. El siguiente mayor es el decreto. No, yo
Yo estoy agotado, es la puta verdad, o sea, estoy deseando que llegue el próximo domingo para terminar en el teatro. Esta es una confesión, no se lo digáis a nadie. No, a mí ya me lo ha dicho. Es muy exigente, o sea, a mí me ha pasado una cosa, y es que yo soy un actor entregadísimo, y entonces esto se ensaya escena a escena, pero luego lo tienes que hacer todo seguido, ¿no? Y entonces yo he ido a machete en cada escena, a darlo todo, y luego el desarrollo de la función físicamente es muy exigente porque nos hemos metido en embolados de los buenos. Entonces, estoy feliz de lo que he hecho, pero hay muy poco descanso, el lunes solo, yo además tengo niños, en fin, tengo una vida que me exige cuando no estoy, pues, estar presente. Entonces, estoy muy agotado, estoy muy cansado y agradezco que acabemos el próximo domingo. Violar todos los días a 2 tías es cansado. No te rías. Y es muy poco oportuno en estos tiempos decirlo, pero a mí me toca todos los días ejercer una violencia muy bestia sobre 2 mujeres y sobre todo un pueblo, y también a nivel emocional es bueno, pues se ha filtrado un poco en mi vida y está pasándome un poco de factura. Entonces, antes de colapsar, ¿no? Pues necesito que esto se termine. Que yo te entiendo, que yo no lo decía esto de que no me canso para compararme con nadie. Sí. El trabajo de él es muy diferente al mío y yo lo entiendo perfectamente. Claro. ¿Cómo sería para ti, Cristina? Yo estoy también muy cansada, pero para mí todo... Bueno, preguntabas antes por Vicente, yo no he podido separar mi faceta de actriz con la de alumna de Vicente. Entonces Vicente ha sido mi coach vocal durante muchas funciones, que es algo que, bueno, también he tenido como el lujo de poder pedir ayuda en general en todo el proceso a todo el mundo todo el rato. Y Vicente, pues yo con la voz tengo ahí un poco de... es un poco mi caballo de batalla, y Vicente me ha estado ayudando como ex-profe, como compañero, y eso ha sido una maravilla. Y respecto a todo lo físico, para mí lo físico ha sido un poco, creo que también lo que me ha salvado de todas las neuras que yo tenía de poder sostener esta función durante tantos meses sin que se me gastase todo. O sea, yo la primera vez que hice el monólogo, por ejemplo, yo decía, bueno, yo esto ahora lo hago muy bien porque lo tengo muy fresco y la emoción y no sé qué, pero esto, o sea, es que en un mes no voy a saber de dónde tirar. Y como muchos, me imagino que os pasa, que te dicen, no busques la emoción, y tú dices, ya, pero es que tengo que hacer un monólogo del que me acaban de violar y tengo que increpar a mi padre y a todo el pueblo. Entonces, quieres encontrar anclajes para poder hacer bien la función todos los días. Entonces, y claro, yo hasta esta función, en La Joven sí que hemos hecho temporadas largas, pero en La Resat, por ejemplo, no hay oportunidad de hacer una misma función durante un montón de meses. Entonces hay algo de, 4 funciones o 10 funciones, tal, las haces a muerte, pero cuando llevas 50, a mí lo físico es la obra con la que creo que he aprendido a actuar desde ahí, o sea, como desde memoria corporal, sensaciones físicas, porque yo pues soy un poco mental, Yolanda lo sabe, y siempre he tenido mucha neura en la cabeza, que a veces es una gran amiga para la interpretación y a veces es un poco una enemiga también. Saber dónde colocarla, porque para mí esta cosa de no pienses, ¿cómo no pienses? Estoy pensando, tengo que pensar qué viene ahora, tengo que pensar la cosa es dónde colocar la cabeza. Entonces yo, para mí, esta obra que sea tan física y que nos ponga tan al límite físicamente, creo que es una de las razones para poder haber sostenido toda la carga emocional que necesitaba. Pero a la vez estoy muy cansada. Sí. Pero contenta por haber podido sostenerla. No me he quedado afónica, no me he roto nada, solo unos pocos de moratones, pero nada más, y es muy bueno. Tuvisteis que sustituir a un intérprete, ¿no? Al que hacía de frondoso, porque se dio con el palo, ¿no? Se rompió un dedo. Se rompió un dedo, ¿verdad? ¿Pero fue con el palo? No, fue algo fue concreto, saltando. fue desgaste. Desgaste, guau.
Se me ha desgastado un dedo, es que es tremendo. Se rompió y no se dio cuenta. Sí, es verdad, están cansados la próxima vez hacer, pero me están dejando fatal, hacer la reunión, el encuentro 3 semanas antes. Así no están tan cansados. Pero no es culpa tuya que estemos Encuentro. cansados, o sea, No, que el claro. teatro también tiene un régimen muy bestia. Que sí, que sí, pero librar que... solo los lunes es una mierda. Es verdad, tenemos una vida muy mala. Pero yo quiero también decir con esto del límite, que no se trata de ir al límite, pero que las obras se imponen, ¿no? La propia obra, el propio contexto y toda la acción dramática que hay es al límite. Hay límite y encima no solo está el límite, sino que ese pueblo sobrepasa el límite. Entonces estamos hablando ya de algo así. Bueno, solo quería comentar en relación a lo que decía Vicente, que más o menos lo he dicho antes, la importancia que para mí tenía que el pueblo, el sentido de la comunidad, ¿no? De lo comunitario, que cada uno tuviera su importancia, o sea, la importancia de la comunidad y de lo comunitario no es que sale como pueblo y ya está, sino como digo, las obras se imponen, trascienden la realidad, exceden y aparecen ahí también el actor siente esa presencia constante en la obra, porque sobre todo en el teatro clásico, en mucho teatro en general, ¿no? Hay unos claros protagonistas y unos que no lo son. Entonces, la importancia vital de cada personaje en escena es lo que creo que había que hacer, ¿no? Porque si no, estamos, para mí, cometiendo una falta, ¿no? No solo a los otros actores porque tienen menos o es menos, sino porque ha de ser indispensable, ha de ser imprescindible esos versos que dicen y esa presencia y esa acción que tienen. Entonces, claro, ahí ha habido mucho trabajo de equilibrio, bueno, claro, por ejemplo, en el caso de Sebastián, que canta fenomenal, pues esta función no canta, y es como, bueno, pues cantan otros, ¿no? O sea, como ir equilibrando todo. Claro, pero bueno, que había un trabajo de equilibrio todo el rato con los que estaban disponibles, ¿no? Para que el espectador pudiera ver verdaderamente un pueblo, porque en un pueblo sí están las autoridades y está el pueblo, pero como que también, no sé cómo explicarlo, pero a nivel simbólico desjerarquizar de alguna manera lo que en el escenario, o sea, desjerarquizarlo en el escenario para ver si así estamos invocando algo en la vida, no sé. Sí, yo creo que ese es uno de los grandes éxitos del espectáculo, ¿verdad? Porque no son figurantes, o sea, es realmente un pueblo, una comunidad que vive, que disfruta, que se pasa, que no se pasa, que viene y que al final se venga en este linchamiento tremendo, ¿no? Y eso lo conseguís con no muchas personas, pero conseguís una masa. Sí, se han creado 4 personajes femeninos que no están en el original. Sí. Se ha redistribuido versos, luego el texto que se conserva original de Lope es un poco confuso en cuanto a reparto de primer regidor, segundo regidor, Alonso. O sea, hay veces que no sabes si es el alcalde padre de Laurencia. ¿Quiénes son? ¿Quién es Alonso? ¿Quién es Esteban? ¿Quién es...? O sea, realmente esa primera versión impresa no se sabe hasta qué punto. Se sabe que Lope no la supervisó, entonces no se sabe si está dictada de memoria por actores, si es un documento así como más provisional. Entonces, todo versionador, versionadora tiene que hacer obligatoriamente ese ejercicio de limpiar y arreglar esa confusión entre regidores, Alonso, Esteban, no sé qué, Juan. Y luego, aparte, Raquel quería cuatro mujeres con voz, que en el original son solo 3. O sea, ahora están en 7 y en el original son 3. Y eso ha sido también un gran acierto, ¿no? Porque también esas escenas en las que estáis en el Pósito, ¿no? Por un lado hay una especie de asamblea de hombres y por otro lado están las mujeres con sus tareas. O sea, es un pueblo muy segregado en cuanto a género, pero hay asambleísmo, ¿no? Hay como unos encuentros así y una pluralidad
personalidades. Bueno, y la primera escena de trabajo, Ah, sí, bueno, vamos todos. la coreografía de todos juntos. Sí, y el hecho también de que Raquel haya construido como un coro vivo, que no es un coro, sino que el pueblo es el protagonista, por un lado es muy coherente con esta obra, pero también para mí fue un aprendizaje porque yo también en La Joven había algo de no, es tan difícil el verso de entender que tiene que estar muy claro qué es lo que está pasando entre quién, un primer plano, lo otro no puede desconcentrar de la acción, de lo que está pasando, y de repente Raquel, ¡miraos! Haced de todo. Entonces, de repente se genera ahí una cosa viva que hace entender otras cosas que son muy necesarias de hacer entender también. Y a mí, por ejemplo, me ayuda a entender a Laurencia, porque se van, esto que dice Vicente, de últimamente te miro en este momento, a mí me costaba un poco el momento del monólogo, tener tanto insulto hacia todos estos señores que también han sufrido mucho en esta función, sufren muchas humillaciones también, entonces había algo de joder, viene esta y les... Pero últimamente lo que hago es mirarles todo el rato en momentos en los que podrían hacer algo y no lo hacen. Entonces hay una carga ya de... Papá, no vas a hacer nada, ¿sabes? Entonces... Y eso se ha ido forjando durante las funciones, es algo que ese caldo de cultivo lo permite, que de otra manera si estuviéramos todos si el coro tuviera súper claro que aquí hacen esto, aquí hacen tal, no se podría manifestar eso. Entonces es lo que dice Vicente, que no acaban las cosas, que seguimos entendiendo. Nos quedan muy poquitos minutos. No sé si alguien... Yo tengo una preguntita. Tenemos dos preguntas, pero vamos a pasar. Sí, preguntas. Sí. Yo tengo una preguntita. Bueno, primero, gracias a todas. La verdad es que disfrutamos mucho de la función. Y a mí hubo dos cosas que me impactaron bastante. La primera que tiene que ver con esta cosa del pueblo vivo, que fue la mezcla de folclores, ¿no? Que siempre está como esta idea del pueblo y se hace como la imagen que tenemos de un pueblo de campesinos manchados de tierra y poco más. Y aquí la mezcla de folclores, tanto por el departamento de vestuario, me pareció increíble, y en el sonido me parece algo a remarcar, y fue algo que a mí me movilizó mucho, porque como navarro de repente veía un aurrescu y me emocionaba, pero una compañera de Palma veía cosas suyas, compañeras catalanas veían otras cosas, y eso me pareció increíble y como una forma preciosa de representar a los pueblos, no el pueblo como los pueblos. Y luego, por otro lado, otra cosa que me impactó mucho fue toda la violencia que se ve en escena. De hecho, salimos y hablamos entre las amigas de cómo se nota que la dirige una mujer, porque las violencias se ven de otra forma. Yo lo pasé fatal absolutamente, te odié muchísimo y fue maravilloso. Y mi pregunta Pero no te va a escupir. No. Te odié y por eso ahora te quiero, porque me parece un trabajo increíble. Pero algo que me gustaría preguntar, sobre todo desde dirección, ¿no? Que las compañeras que estamos en dirección, es si hubo coordinación de intimidad, porque ahora sabemos que en teatro se está empezando a implantar, y sobre todo además con el tema de la hora, me imagino que, aunque no hubiese, cómo se trabaja tanta violencia, sobre todo un montón de violencia sexual y un montón de humillaciones. Bueno, el momento de Alberto Velasco se le veía desnudo. Cómo se trabajan, bueno, en el momento del monólogo de Laurencia me parece que trabajar eso es muy complicado, pero justamente es maravilloso trabajarlo así, porque luego cuando lo recibimos como espectadores es muy potente. ¿Y cómo ha sido ese trabajo? Bueno, contesto brevemente, pero también hay que hablen ellos. Mira, yo siempre que hago una obra, y en esta como que era que no se te pase ni uno, a todo el mundo pregunté si había, bueno, quizás no absolutamente a todo el mundo, pero sí a quien me importaba si alguien tenía problema con el desnudo. O sea, y es algo que de serie lo pregunto, ¿no? Además, en estos versos, leatad y le desnudad, o sea, es que está en el propio verso de Lope, ¿no? Pues creo que ellos pueden contar su experiencia, pero contestar a la pregunta de la coordinación de intimidad es que sí hubo. Es que fue la Compañía Nacional de Teatro Clásico, fue el primer espacio donde esta coordinación llegó, tengo que decir que tarde, porque estábamos, ¿no?, como a una semana de irnos al Magro, ¿no? Fue algo así. Y fue por videoconferencia. Sí, y fue online, en plan, cuando ya estaba todo absolutamente montado, entonces nos dijeron esto. Claro,
yo me empecé a agobiar porque, claro, la propuesta ya estaba y estaba todo muy, muy trabajado, muy hablado, pero, en fin, hay unos códigos y unas partes que hay que tener en cuenta y la verdad que súper bien, pero yo creo que es mejor que te lo cuenten ellos. Y sí que se va a... Sí que vamos, que va a ser algo que se va a instaurar el teatro y que ya está, ¿no? Sobre todo en los teatros públicos ya debe estar siempre esa persona encargada de hacer la coordinación de intimidad. Sí, fuimos un poco conejillos de indias porque hemos sido la primera obra de INAEM con coordinación de intimidad, eso nos explicaron. Y sí que es verdad que en cuanto a ensayos llegó tarde también por fortuna, creo que ninguno la echamos de menos durante el proceso de ensayos, porque fue súper fácil, súper natural todo, como que no hubo un exceso tampoco de cuidado y de por favor, estás bien, pero tampoco hubo ningún momento en el que hicimos cosas que no queríamos hacer, estábamos todos muy en la misma página, al menos desde mi punto de vista. Pero es verdad que durante el proceso, o sea, lo que nos explicaron después, porque después volvimos a tener una sesión con otra coordinadora de intimidad, antes de empezar las funciones en Madrid, sí que se estableció un protocolo que es, para mí, brutal, respecto a las funciones. Porque lo que pasa en teatro es que, claro, esos 2 meses de funciones en los que tu vida puede cambiar muchísimo. Entonces nos explicaron de manera muy clara. Yo un día no tengo problema con hacer desnudo, esa noche volviendo a casa me pasa cualquier cosa y al día siguiente hacer el mismo desnudo que ayer quería hacer de 1000 amores, de repente es un mundo para mí. Entonces hay un protocolo establecido que es que todos los días los regidores nos preguntan a la gente que vamos a salir desnuda si estamos bien, si queremos salir o no. Si no, hay un plan B. Yo saldría con el traje de Amazona y se saldrían con calzoncillos antes de salir desnuda y tal. Entonces de repente tener esa posibilidad y luego aparte, bueno, pues establecer que muchas veces no es lo que pasa en escena, sino lo que pasa cuando yo me subo, por ejemplo, a maquillar con la sangre, no sé qué, yo tengo que atravesar pasillos, tengo que atravesar una persona de sonido que me cambia la petaquera, 3 maquilladoras que me maquillan, bajo luego en bolas llenas de sangre por pasillos, me toco a la señora de la limpieza que justo acaba su turno, hay un técnico por ahí y tal, entonces cuidar con un poco toda esa... todo ese proceso también que sucede en los momentos en los que se tiene menos control, pues también es como esa persona que nos dio esa charla también como que habló un poco de eso, de esa parte. Y por mi parte, nada, pues o sea, es algo que a mí me parece increíble tener de repente esa tranquilidad de decir, si yo un día no quiero, puedo decirlo. Y además hay un protocolo que no tiene que ver con, que en este caso no habría problema con la dirección, pero también se entiende que, claro, la directora tiene una propuesta que implica esto, entonces que tampoco tiene que recaer en ella el tratar todo esto desde el punto de vista, o sea, que está bien que se vea como que es lo que hay ahora actualmente estipulado, que es un riesgo laboral. O sea, el coordinador de intimidad es del Departamento de Riesgos Laborales, que a mí me ha parecido fascinante esto, o sea, que nuestra salud mental respecto a este tema es un riesgo laboral. Entonces es guay que se trate desde ahí y que no tenga que ser el equipo artístico quien además tenga que asumir este rol. Yo poco que añadir, es verdad que este proceso ha sido muy fluido, que cuando lees Fuente Ovejuna entiendes las propuestas que hace Raquel, no hay nada ni inoportuno ni forzado y eso ayuda a asumir las propuestas y esto de, bueno, este personaje, ¿no? La coordinadora de intimidad o el coordinador de intimidad a mí me parece un regalo, me parece muy necesario, sobre todo para cuando van mal las cosas, que muchas veces ocurre. Yo en audiovisual también es un personaje que lleva un par de años funcionando y yo he vivido alguna situación difícil antes de que existiera y ahora que existe pienso, joder, que bien me hubiera venido ese día en aquel sitio, ¿no? Y ya he hecho unas cuantas series con desnudos, con cosas donde este intermediario entre la prisa del productor y del director y
y la intimidad de alguien tan frágil como un actor que le quiere caer bien a todo el mundo y que le quieran todos y todas, pues, y que muchas veces dice, sí, ¿qué tengo que hacer? Esto, pues lo hago. Está muy bien que haya alguien que te diga, ¿lo quieres hacer de verdad? O si no te apetece, podemos... Alternativa. Vamos, yo adoro que haya aparecido, y en teatro es igual de necesario. Para cuando van bien las cosas entiendo que está guay, pero sobre todo para cuando van mal, que a veces pasa, ¿no? Y luego, en cuanto a la violencia, es importante destacar la labor de Kike Inchausti, ¿no? Que es el experto, vamos, la persona que ha estado al cargo de coreografiar la violencia. O sea que todo ha estado siempre muy medido, muy probado y muy supervisado. Son las escenas que más se han ensayado. Claro. Son las escenas que más se han ensayado, que más se han hablado, que más se han pactado, negociado. Entonces, en ese sentido, ha habido mucha tranquilidad. Un poco a veces la sorpresa de que impacte tanto, ¿no? Porque es que no hay nada inventado. Es que esos versos, madre mía, ¿eh? O sea, ¿cómo te dejan, si de verdad se escuchan bien? Hablabas de la escena del Pósito antes, es las escenas, esto es algo que es una medallita que yo me pongo a veces, como que las escenas más, no siempre, ¿no?, más imposible de leerlas y que quiero que desaparezcan, o sea, en plan, pero que esta escena, por favor, arranquemos la página, no la quiero hacer porque esa escena no tiene tanta acción. Igual que la escena de las pistolas, son dos escenas que no tienen la acción que tienen pues el monólogo, que está llenísimo y repleto de acción, esa acción desbordante y que crece. Pero claro, estas dos escenas, y aún así siento que tampoco hay un invento con ellas, o sea, sino que se ha encontrado un juego, un símbolo, una metáfora, un símil, para transmitir algo al espectador, porque de verdad que, como decía antes, son escenas por las que te caías, no es que directamente era, arranquemos la hoja, ¿qué vamos a hacer aquí con estas dos escenas? Entonces, esta acción que hay de la violencia entre los hombres, es que hay una humillación a los hombres, es que a las mujeres, o sea, hay un derecho de pernada completamente, puedo hacer con ellas lo que quiera, pero a los hombres puedo, si no violarlos y abusarlos sexualmente porque no me interesan, sí que puedo humillarles y hacer lo que me dé la real gana, ¿no? Entonces, eso está, yo insisto muchísimo en que ha habido obras que he dirigido en mi vida en que yo he tenido que inventar bastante, porque no tienen una acción, ¿no? O a través de la escena, a través de, pues, del juego actoral o de los planos de significación o de tantas cosas, pero es que Lope te lo pone ahí, no pone una sola acotación, lo cual te da cuenta de lo bien escrita que está la obra. Y por supuesto la versión de María no se ponen acotaciones porque en el verso está toda esa acción, solo hay que conectar bien y decir, vale, a ver, ahora dónde me va a llevar. Flores, haz que le den la política en que lea de Aristóteles. Te quedas así, en el campo no habrá libros. Esto lo cuento solo como ejemplo, ¿no?, de cómo yo llegué a esa historia. Digo, ¿cuál es la política en que lea de Aristóteles? ¿Cuál va a ser? Yo al principio dije, él lleva un libro y encima le metemos esa contradicción al comendador de que lee mucho y aún así porque bueno, claro, los filósofos antiguos también eran violentos. ¿Cuál es la política suya del día a día y de dónde viene esta humillación? Pues bueno, pues come un poquito de paja y además no solo la lees, sino que la engulles, la devoras. De ahí fuimos a esa acción que eso en absoluto está en el texto, pero me lo despierta el texto. Y luego ellos, pues, cómo lo hacen de increíble. Bueno, me encanta ese momento. Pues estamos aquí en las 5:30, que se nos ha quedado cortísimo, la verdad, pero es un poco la hora que teníamos marcada de fin, sobre todo pensando en que tenéis función, ¿no? Sí, es un pequeño detalle. En que tenéis función y bueno,
Esto es todo, amigos. Es que es donde podemos llegar. Espero que... Pero hay otra pregunta, sí, había ¿había otra alguien pregunta. más? Digo, Es que mi podemos pregunta iba a ser permitirnos- esa. Cuando la he dicho, me cago en la... Era sobre intimidad también, sobre los Vale, desnudos. pues perfecto. Así que gracias. Pues estoy segura de que habrá muchas más preguntas y que nos quedamos con ganas de más, y espero que hayáis estado también muy a gusto, un poco compartiendo con nosotros vuestro proceso. Y nada, agradeceros enormemente que hayáis venido, vuestras palabras, y nada, que sigan muy bien las funciones. ¿Cuántos quedan? Esta semana. Hasta el domingo. Pero luego hay gira en primavera. Pero bueno, Pero es vacación. descanso. El tour. Un descanso. Muchísimas gracias. Gracias.